buenas tardes, días o noches, depende de donde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted, comunicando con usted, informándole a usted la palabra de Dios. ¿Gusta oír? Qué bueno. ¿No gusta oír? Está en su pleno derecho. No es religión, es palabra de Dios. Somos bautistas por denominación, cristianos por convicción. Ese es un punto muy necesario entenderlo, porque no se trata de convencerlo de qué, sino que la palabra de Dios, si usted la oye, porque nos da el informe de la palabra de Dios, que la fe viene por el oír. ¿Pero qué se necesita para oír? Disposición. Sin disposición no hay nada. ¿Quiere oír? ¿No quiere oír? Está en su pleno derecho. Según su creencia, se respeta. Pero también pedimos lo mismo para nosotros. Respeto, ¿verdad? A lo que nosotros creemos. ¿En qué creemos? La base fundamental del libro guía del cristiano, la Biblia. Y ahí nos basamos y estamos de fiesta, estamos gozosos esta tarde. Está con nosotros nuestro hermano Ricardo Zúñiga de Hiera, de Canales, Tamaulipas, un misionero, el cual tenemos una comunicación, gracias a Dios, con él. Tratamos de hacer lo mejor que podemos, dando lo que podemos. Él hace lo que puede igualmente. No somos los magníficos, no somos los perfectos, pero gloria a Dios porque un día tuvo misericordia tanto de uno como de otro y nos llamó a su ministerio. Y aquí estamos. Y esta tarde traemos este gran gozo y gusto de que está con nosotros nuestro hermano. Él va a dar informes porque a mí se me enreda un poco el nombre del donde está él y ahorita le pido que pase, ¿verdad? Adelante, mi hermano. Buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente aquí en esta amada iglesia con hermanos que amamos en el amor del Señor. Y pues como bien lo dijo nuestro hermano Juan López, venimos de Ciudad Mante y Hiera de Canales, Tamaulipas. Ahí es la región donde estamos actualmente sirviendo al Señor. Y para nosotros es un gusto enorme estar aquí y poder ver a nuestros hermanos que siguen fieles en la fe y en el ministerio, y también poder animarnos, alentarnos unos a los otros y compartir también el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y en esta tarde me gustaría orar para tener así el tiempo para la enseñanza de la palabra. Y vamos a inclinar nuestros rostros allá donde usted nos vea y vamos a ponernos en comunión con Dios. Padre, gracias te damos porque nos has concedido llegar hasta este lugar, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas quien dirija nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, para que todo, Señor, lo dicho, sea conforme a tu propósito eterno. Padre, bendice a esta amada iglesia, bendice a mis hermanos, Señor, y tú trae a este lugar los que han de ser salvos, Padre. Y también, Señor, da fuerza a mis hermanos para seguir adelante en la obra de tu ministerio. Padre, en tus manos ponemos el mensaje en esta tarde y pedimos de tu bendición. Y esto te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a buscar, hermanos, ahí en el Salmo 37, versículos del 3 al 28. Salmo 37, versículos del 3 al 28. Y vamos a dar lectura a todos estos versículos. Salmo 37, versículos del 3 al 28. Dice la palabra de nuestro Dios: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna
a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. En este salmo hay una propuesta, una invitación que se ha venido haciendo desde libros atrás en la palabra del Señor. Y una de las cosas que se está proponiendo en este salmo es el cómo nosotros debemos de llegar al final de nuestros días. Esta es una semblanza que David estaba estaba manejando de cómo se debe de llegar al final de nuestros días, y no pensamos en eso. Estamos en una vida muy movida, tantos compromisos, y vamos de aquí para allá, y estamos siempre con muchas preocupaciones, estamos siempre con tantas cosas que hacer, que no nos estamos ocupando ni preparando para el día que estemos en la presencia del Señor. Lo pensamos muy lejano, como que eso es ya para hombres grandes o personas grandes. No, en la vida, jóvenes, niños, adultos, todos debemos estar preparados para estar ante la presencia del Señor. Recuerde que el Señor viene pronto, ya sea que el Señor venga por su iglesia o que usted vaya a rendir cuentas. Tenemos que estar preparados. De hecho, la Biblia habla en varios pasajes, por ejemplo, ahí en Mateo 25 del 1 al 13, usted lo puede checar en casa, habla de las 10 vírgenes y dice que 5 de las vírgenes no fueron preparadas para esperar al esposo, no tenían el aceite para la lámpara, pero las otras 5 estaban preparadas para recibir al esposo. Y también ahí en Mateo 24:36 nos dice la Escritura que el día y la hora de la venida del Señor nadie lo sabe, pero el Señor vendrá y hay que estar preparados para cuando el Señor venga. Y mire, póngase a pensar, ¿qué va usted a decir ante la presencia del Señor? Imagínese usted ese momento. ¿Ha pensado usted ya en ese momento final? Y mire que es algo que muy poco se trata, pero debemos estar listos
para que cuando llegue ese momento, sea en el tiempo que sea, estemos preparados y que el Señor no tenga otra cosa que decirnos que buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en este salmo que acabamos de leer, hay algunas cosas que podemos rescatar y traer a nuestro estudio en esta tarde, de cómo yo debo determinar mis días. Y bueno, dice aquí en el versículo 3 del Salmo 37, confía en Jehová, confía en Jehová. ¿Cómo voy a terminar yo mis días? ¿Cómo los debo determinar? Confiando, creyendo en el Señor ciegamente. Los cristianos vivimos de las promesas de Dios. Dios promete en su palabra y Dios cumple. Dios cumple. Y nosotros debemos determinar nuestros días confiando en el Señor, confiando en la palabra de nuestro Dios. Y mire que en la Biblia hay muchos héroes de la fe y podemos mencionar a muchos personajes que terminaron sus días y la Biblia habla de ellos y da como dato muy característico que fueron hombres y mujeres de fe. Por ejemplo, está Enoc, está Abraham, Sara, Noé, Abel. Y hay algo bien hermoso que nos dice la palabra ahí en Hebreos 11. Vamos a buscar ahí Hebreos 11, porque luego el hombre batalla concentrándose en las cosas de Dios, porque están tan ocupados, están tan llenos de actividades. Y hubo una persona que en una ocasión dijo, hermano, pues ¿cómo voy a hacer si tengo tantas responsabilidades y obligaciones? Yo creo que los hombres y mujeres de fe, todos tenían también en aquel tiempo, en el modo de vida que tenían, preocupaciones y quizás también había anhelos en su corazón, hermano, pero mire lo que dice la Biblia ahí en Hebreos 11, versículos del 13 en adelante. Y vamos a ver en específico el 13. Mire, el 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Déjeme le digo algo. Si yo llego al final de mis días confiando plenamente en el Señor, sin tener ninguna duda, mire, estos hombres, dice la Biblia, murieron, porque vamos a morir todos. No hay fecha postergable, no hay nada que vaya a evitar eso. Vamos a llegar a ese tiempo donde tenemos que rendir cuentas al Señor. Y la Biblia dice, conforme a la fe murieron todos estos. Pero mire, dice, sin haber recibido lo prometido. A lo mejor tenemos anhelos en nuestro corazón, preocupaciones, y usted dice, ay hermano, mire, estoy pidiendo por un hijo que no se ha convertido, estoy pidiendo por mi familia, estoy pidiendo por esto y tengo eso en mi corazón, ese peso. Pero llega el tiempo que tenemos que partir y tenemos que estar preparados. Pero mire lo que dice el Señor. Si usted ha creído, porque dice aquí, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Si usted cree en el Señor ciegamente, confía en el Señor ciegamente, ¿sabe lo que hace Dios? Usted va a verlo, dice aquí, viéndolo, mirándolo, saludándolo. O sea, yo voy a partir a la presencia de Dios en paz, y antes de estar ya en la presencia, el Señor me va a dejar ver que sus promesas se cumplen. Y dice la Biblia, lo saludaron. A lo mejor usted, aquel hijo que ahorita usted está en duda, en incertidumbre, pero le toca su tiempo de partir a la presencia de Dios. En ese momento el Señor, si usted ha creído y confiado en Él, le va a permitir ver. Mira, ahí está tu hijo, vete en paz. Mira, vete en paz en tu corazón. Tu hijo se va a convertir. Y dice, mirándolo, no lo recibieron en vida, pero antes de partir,
el Señor permitió que lo vieran, que lo saludaran creyendo. Y es algo que nos debe de llenar de paz, porque el Señor cumple su promesa. Y nosotros debemos estar preparados para el tiempo en que nos toque partir, porque nos va a tocar partir, hermanos. A todos nos va a tocar partir ante la presencia de nuestro Dios. Y mire, otra cosa que nos dice aquí el pasaje de cómo debemos de terminar nuestros días. Y dice la Escritura en el Salmo 37, 27. Salmo 37, 27. Si usted lo encuentra antes que yo, le pido que lo lea, por favor. Salmo 37, 27. Dice ahí, hermanos, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Pero mire una cosa aquí, ¿qué es lo que nos hace discernir entre el bien y el mal? Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 14 nos dice ahí qué es lo que hace que nosotros podamos discernir el bien y el mal. Está el apóstol Pablo hablando y en Hebreos dice que debiendo ser ya maestros, empieza el apóstol Pablo a decir ahí en los versículos 12 y 14 de Hebreos 5, dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero mire el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y en el Salmo 37 nos dice que hagamos el bien y no el mal. ¿Y cómo lo voy a discernir? Dice aquí Hebreos, por medio de la madurez. Necesitamos que cuando estemos ante la presencia del Señor, en ese tiempo final, haya madurez en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor lo pide, porque se necesita madurez para poder hacer todas las cosas que Dios nos ha encomendado, porque se necesita madurez para pelear las batallas, para seguir orando y seguir creyendo a pesar de todas las inconveniencias que vengan. Se necesita madurez y saber que Dios es fiel y que Él no nos va a dejar de su mano. Pero cuando no hay madurez, el mal se acerca a nosotros y nosotros no lo vamos a saber discernir. Y Dios quiere ver madurez en nuestra vida. Y cuando nosotros vemos la palabra del Señor, sabemos que a pesar de que con estos ojos naturales no vemos las cosas que en la carne queremos ver, sabemos que en la promesa de Dios esas cosas ya han sido dadas para con nosotros. Y hermanos, es tan hermoso poder ver estas cosas, porque Dios nos está diciendo cómo debemos terminar nuestro tiempo. Nuestro tiempo va a terminar. Eso no tiene vuelta de hoja. Va a terminar y el Señor tiene metas que nosotros tenemos que alcanzar. Y mire, que el Señor vea confianza, que vea fe en nosotros, que creemos en Él, que vea madurez, hermano, pero que también el Señor nos reconozca. Mire que hay un himno muy bonito que dice: Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos. Cada día por mi nombre tú me llamas. Y dice la Biblia, dice ahí en Juan capítulo 10, hermanos, dice que el Señor conoce sus ovejas. Dice ahí en el verso 3 de Juan capítulo 10, dice que el Señor conoce sus ovejas y dice ahí, Él las llama por su nombre. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando el Señor nos vea va a decir, ahí estás tú, hijo mío. Yo sé quién eres tú. Yo sé qué has hecho, cuál ha sido tu propósito que te he dado y que lo has cumplido y que has estado fiel, hermano. Y que el Señor te vea y te reconozca. Dice ahí Juan 10:14 también, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y hermanos, esto es muy importante porque la Biblia dice que en aquel tiempo, ahí en Mateo 7 dice que en aquel tiempo muchos le van a decir al Señor, Señor, ¿en tu nombre no echamos fuera demonios? E hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Y esto es tremendo, hermanos, porque qué hermoso es cuando el Señor te reconozca. Y que sin mediar palabra Él diga, este es mi hijo amado. Este es mi hijo que lo he estado esperando. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a sus ovejas, hermanos. Y la palabra de Dios es tan clara y también nos dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que tenemos cosas que cumplir todavía con el Señor. Y mire que esto el Señor lo está planteando porque el Señor debe de ver esto en nosotros al final de nuestro tiempo. Y mire que cuando nosotros tenemos estas cosas en nuestra vida, somos de bendición, hermanos. Somos de bendición para nuestra familia. Si nosotros seguimos fieles hasta que el Señor nos lleve a su presencia, dice ahí la palabra del Señor. Yo, dice, joven fui, verso 25 del Salmo 37, dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué debe ver el Señor en nosotros al final de nuestros días? Que estamos en su justicia. Y cuando estamos en su justicia, dice el Señor, la descendencia del justo jamás va a mendigar el pan. O sea que nosotros tenemos una misión que cumplir, hermanos, estar fieles hasta que el Señor diga, es tiempo. Y eso, dice la Biblia, va a ser un canal de bendición hasta para la descendencia de ese justo. O sea que mi hermano aquí está siendo fiel al Señor hasta que el Señor lo llame a su presencia y su descendencia va a recibir la bendición de ese esfuerzo y de esa lucha y de esa batalla que está dando el hermano para ganar almas de las garras del pecado. Y mire, hermano, que esto es algo hermoso porque agrega el Señor y dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición. Habla de la descendencia, una descendencia que va a ser de bendición, hermanos. Pero nos dice a nosotros, apártense del mal y haga el bien y vivirá para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. ¿Qué otra cosa debe de ver el Señor de nosotros? Que somos rectos. Lamentablemente Satanás está poniendo un mensaje diferente y ya para la sociedad actual el hablar de rectitud, el hablar de consagración, el hablar de santidad son asuntos imposibles de alcanzar. Déjeme le digo que esas cosas el Señor las quiere ver cuando lleguemos ante su presencia. O sea, no vamos a ir al cielo si usted no está en santidad, si usted no está en rectitud, si usted no está consagrado al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, hermanos, y no es nada más decir creo de dientes para afuera. Cuando yo creo y digo, yo recibo al Señor como mi Salvador, mire, usted se está rindiendo a todo lo que dice esta santa palabra. Y usted y yo tenemos que cumplir para que cuando vayamos a la presencia del Señor, el Señor vea en nosotros justicia, rectitud, fe, madurez. Y mire, el Señor nos abra ampliamente las puertas de entrada al cielo.
Y qué hermoso es el Señor, hermanos, porque nos lo está diciendo. Nos está haciendo la invitación a que nosotros abriguemos todo esto en nuestro corazón y que nos preparemos porque viene el día. Viene el día. Y la pregunta aquí, ¿estás preparado para ese momento que viene? Puede ser en este segundo. ¿Estás preparado? Y si no estás preparado, mira, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que te ayude a ti que nos ves allá por el internet y a todos nosotros para que nos preparemos para el tiempo en que tengamos que estar ante la presencia del omnipotente Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y tú eres fiel para con todo tu pueblo. Señor, te pedimos que bendigas nuestras vidas, Padre, y que nosotros nos preparemos para tu pronta venida. Quizás, Señor, tengamos que ir antes a tu presencia, pero que estemos listos para cuando el tiempo nos llegue y tengamos que partir. Y Señor, que vayamos en paz en nuestro corazón, sabiendo que fuimos fieles, que creímos ciegamente en ti, en tu palabra, y nunca, Señor, dimos un paso atrás, ni volteamos la mirada, Señor, sino que fuimos fieles y siempre seguimos tu voz, Señor. Y Padre eterno, sabemos que tú eres el que abres puertas y abres caminos donde no lo hay, Señor, y nosotros creemos en ti. Y Padre, damos gracias porque nos has ayudado, pero también hay personas que, Señor, están todavía en ese proceso de crecimiento, Padre. Nútreles tú en su espíritu, aliméntales, Señor, a través de tu palabra y que ellos puedan ser fieles a lo que tú nos dices en tu Sagrada Escritura, que no haya un movimiento hacia izquierda o derecha, sino que sigamos rectamente lo que tu palabra nos manda. Y Padre, sé tú con todos aquellos que no estaban preparados, pero el día de hoy se han dado cuenta que una de las encomiendas que tú nos das es que estemos listos para cuando nos toque el tiempo de partir. Y Señor, que todos estemos listos y preparados, y que si hoy tú nos llevas a tu presencia, Padre, no haya ninguna impaciencia del corazón, sino que sabemos que toda nuestra confianza y todos nuestros problemas y nuestras cargas están en ti, y tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Padre, bendice esta iglesia, bendice a mis hermanos, y Señor, sé benévolo con todos nosotros porque somos pecadores. Y Padre, en tus manos nos ponemos y pedimos todas estas cosas a través del precioso nombre de nuestro Salvador y Señor, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por el mensaje que trajo nuestro hermano, una bella enseñanza para aquel que pues quiera oír. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, hablando a las iglesias, de que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice, ¿verdad? No endurezcan en nuestros corazones. Es necesario que dispongamos si queremos entender de qué se trata lo espiritual. Si juzgamos nada más por lo que se dice, pues para hablar de lo he dicho y lo repito, con el propósito de que se entienda. He oído gente que dice, no, es que la Biblia, si no la has leído, no sabe ni qué dice. Y sí, pero gracias a Dios por este mensaje. Es tiempo de pensar, es tiempo de meditar nuestra situación en esta vida. Gracias a nuestro hermano, gracias a Dios por todo, y esperamos que vernos pronto, ¿verdad? Nos vemos el domingo en la mañana. Oren por el hermano Zúñiga, que él tiene su ministerio bueno, ¿en dónde, hermano? Yeray, Yeray, Ciudad Mante, Tamaulipas. Y allá viene mi hermano, oren por él y sigamos adelante. Que el Señor los bendiga, esperando que haya sido de bendición este mensaje y que pues nos haga pensar un poco. Señor los bendiga.